sido para los templarios como el patrón. San Bernardo es el patrón de los templarios. Vamos a parar un poco aquí y les voy a comentar algo de lo que estaba viendo. Porque es interesante lo que decía San Bernardo. Él decía que no podrías hacer nada si no te conocías a ti mismo. Si conocías, por ejemplo, el fondo del mar, la distancia que hay al cielo y lo que tiene la tierra, y no te conocías a ti mismo, es como el que edifica sin poner unos conocimientos. Entonces, eso, qué mejor era que conocerse a sí mismo como persona para tener algo para fortalecer y construir como persona, el conocerte a ti mismo. Y eso lo sabían él y lo sabían los templarios. Y hay cosas muy interesantes de este... Vamos. Hay un tema de los templarios que es, se dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Quiere decir que siempre había que buscar combatir, no por yo tener más como templario, digamos, más gloria ni ser más que nadie, sino todo era en base a Dios, eran guerreros de Dios y morían por Cristo. Entonces no tenían miedo a nada y al final lo que hace es luchar con unas reglas muy importantes. He comentado antes que el tema de no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, normalmente lo decimos en latín. En latín es non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria. Utilizaba la ropa de un solo color. O bien tenía que ser blanca, o bien tenía que ser marrón o negra. Los sargents, que son los sargentos, que eran como los caballeros de segunda clase, no pertenecían a los nobles, pues utilizaban solamente el color negro, pardo, la cruz y bueno, diferente de lo que eran los caballeros templarios, que sí que vestían con el manto blanco, porque ese es el símbolo de pureza, y la cruz roja significaba lo que era el martirio de Cristo que sufrió en la cruz. Entonces, eso era... Luego está, por ejemplo, el yelmo, que vemos ahí el casco, de la forma de que llevaban al final todo lo que son el equipo que llevaban los templarios, ¿no? Estaba prohibido el oro, la plata y los adornos, en las armas y en las correas. La disciplina y el orden y la obediencia era lo más importante. Si se ponían el yelmo, cuando reciben la orden no se lo podían quitar hasta que no la volvieran a recibir. Y cuando se acampaba, los escuderos que iban a recoger leña o a buscar cualquier cosa no podían retirarse más para poder oír lo que es la campana o el grito de que había que reunirse de nuevo durante la batalla. Inventaron nuevas tácticas. Había reglas sobre todo, hasta sobre la montura, sobre los caballos, sobre la forma de vestir, sobre incluso la comida. Sobre todo tenían reglas. Llevaban como equipo una malla, un casco que empezó siendo cónico, o el caballo de combate, un escudo, una lanza y una espada de doble filo. Tenían libertad de movimiento en el cuerpo para desplazarse continuamente y tomar la decisión de atacar. Era la filosofía combatir por Dios y morir en Cristo. Quien no cumplía la regla era expulsado de la casa del temple y ya no podía volver, y se le despojaba del manto. El tratado sobre lugares y tratado y el estado de tierra en Tierra Santa entre los años 1167 y 1187 cuentan algunas de las actuaciones de los templarios. Por ejemplo, son excelentes caballeros y visten mantos blancos con una cruz roja. Su estandarte es bicolor y les precede en batalla, entran en combate en orden y sin hacer ruido. Son los primeros en enfrentarse al enemigo y los últimos en irse. Primeros en llegar, últimos en volver. Esperan siempre la orden de su maestre para entrar en acción cuando han decidido que es la hora de combatir. Piadosamente, preparan sus lanzas y cargan contra el enemigo para romper sus filas y buscar sus flancos.
Nunca se dan por vencidos y o bien ganan la batalla o perecen en ella. Los últimos en regresar del campo de batalla desde la retaguardia del enemigo protegiendo a los demás. Ellos utilizaban lo que era la flecha de lanza, ¿no? Entonces, cuando ellos atacaban al enemigo, iban con una lanza y eso rompía al enemigo. Cuando guerreaban los otros, le rompían todo el frente y al final lo que hacían es desconcentrarlos. Y entonces muchas de las batallas, aun siendo menores, ganaban. Su doble esencia de monje soldado fue lo que en principio muy criticado, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque un monje mataba y en fin, eso no estaba bien visto. Porque pensaban que no podían llegar a ser santos. Entonces, todos los monjes pensaban en la santidad, ¿no? Eran todos religiosos y tenían una fe. Y no. Al final se entendió gracias a la loa de San Bernardo, porque fue una genialidad. No se podía luchar contra los otros cristianos, pero sí contra los infieles. Está prohibido totalmente luchar contra los cristianos, matar a un cristiano, ese era un pecado, vamos, pero sí contra un infiel, iba en contra de la cristiandad. Eso sí que estaba permitido. Pero también los templarios eran, pues como nosotros, personas de carne y hueso. Podían ser héroes, pero podían tener sus problemas, pues como todo el mundo. También tenían miedo a la muerte. Cualquier soldado, yo creo que aunque esté muy bien entrenado, al final tiene miedo. Y ellos lo sabían. También tener miedo a la muerte ayuda también a poderte mantener vivo, ¿no? Los más viejos, los más antiguos, ayudaban a los más jóvenes, que eran los que podían estar asustados sobre ese tema, ¿no? Entonces había la regla de San Benito decía que tener la muerte presente ante vuestros ojos cada día, pero San Bernardo la perfeccionó. A mí me gusta mucho esta frase, que dice lo siguiente: la muerte os espera en todas partes. Si sois prudentes, en todas las partes la esperaréis vosotros. Su reputación de hombres honestos y valerosos les llevó a recibir donaciones de la nobleza, exenciones fiscales que utilizan para mayor seguridad de los peregrinos. Ayudan a construir fortalezas y hospitales. Creció el prestigio, la riqueza de la orden y construyeron una red de monasterios, iglesias y castillos por Europa. Dentro de las tres clases de miembros que había, estaban, como os comentaba antes, los capellanes, que eran los eclesiásticos, hermanos caballeros, que eran los que guerreaban, y también los hermanos sirvientes de los distintos oficios. Pero estaban dirigidos por un maestre, un gran maestre, que era el que tenía el poder superior de la orden. La obediencia, normalmente, el voto de obediencia era siempre al maestre, aunque dependían del Papa. Ellos no dependían de ningún rey, simplemente era el Papa, el que organizaba pues, como cabeza visible y más importante de la Iglesia. Hablando que es una orden religiosa, aparte de militar. Por eso eran monjes guerreros. La idea de los templarios eran monjes guerreros. Para poder entrar en la orden no todo el mundo podía entrar. Y había distintas formas y no se podía entrar, vamos, al principio, ¿no? Había que pasar por un noviciado. Primero había que hacer una solicitud para poder ser templario. Si cumplía los requisitos, hacías un noviciado, como yo lo estoy haciendo ahora. Por ejemplo, yo soy novicio, ¿no? En el tema de la orden, del traje. Una vez que pasabas el noviciado, digamos, entrabas en le llaman convento. La reunión de los templarios es en un convento. En el convento había distintas salas. Se le hacía cierta pregunta. Entre ellas, voy a comentar que no tenía que tener esposa ni prometida. Por eso se preferían a los viudos. No haber hecho voto de promesa de ninguna otra orden. No tener ninguna deuda con un seglar que no pudiera pagar. Estar sano de cuerpo y no padecer enfermedades secretas. No ser siervo de ningún hombre. No ser sacerdote y no estar excomulgado. Esos eran los primeros requisitos para poder entrar en la orden del Temple. Si cumplía esas condiciones, el aspirante a caballero pasaba y era conducido a una sala preparatoria donde se continuaba con ciertos... Se ha comentado mucho de que si esoteísmo, que se hacían ciertas cosas, eso no está probado, que fuese así. Lo que sí que se hacía, igual que el resto de las órdenes de caballería,
ciertos requisitos que había que cumplir. Si se cumplían esos requisitos, había el comendador, que era, digamos, el que representaba al maestre, y algunos de los padrinos que seguían y continuaban con otras preguntas. Luego, entre todos, rezaban el Padre Nuestro. Luego le decían qué es lo que significaba ser cristiano, ser siervo de Dios y caballero de Cristo. Y una vez que estaba todo completo, pues se le investía. Y entonces ya podía ser caballero. En algunos sitios se hacía de una forma más menos larga, depende, pero bueno, a grosso modo era así lo que se pretendía. Bueno, una vez que se ganaron distintas batallas, como son las batallas que se ganaron fueron muy importantes. Esto es lo que hemos comentado. La orden del maestre, el senescal y el mariscal eran siempre lo más importante. La figura del senescal japonés, la figura del senescal desapareció una vez que perdieron Tierra Santa. Los templarios y los turcoples. Uno de los guerreros que le ayudaba mucho a los templarios eran los turcoples. Estos eran turcos que habían renunciado a su fe, se habían hecho cristianos, y les ayudaba mucho a los caballeros templarios porque ellos utilizaban las mallas de hierro y eran muy pesadas. Y siempre utilizaban lanzas y espadas. Pero esta gente utiliza muy bien los arcos y las flechas. Y eso fue muy importante para poder ganar la guerra. Aquí tenemos en España, que no solamente va a ser hablar de Al-Ándalus hasta donde llegaron, la conquista, vemos por ejemplo Córdoba, Granada, la parte de junto, toda la península, tanto Portugal como España. Esto está León, el castillo de Ponferrada, que mejor conservado está de todos los que hay. Santa María de Unate, la Veracruz de Segovia, es una iglesia redonda así, tipo parecida a la que está en el Santo Sepulcro. El que tenemos más cerca, que es Peñíscola, bueno, y Caravaca de la Cruz. Esos son... A mí me impactó mucho conocer la iglesia del Temple de Londres. Bueno, en Londres están enterrados 4 caballeros de templarios. El más famoso es Sir William Marshall. Este se hizo muy famoso, inglés, y está ahí. Luego, la iglesia es anglicana. La iglesia ahí, claro que ahí el Papa no, ahí es la base principal son los reyes, la reina y tal. Y bueno, pues esto, el coraje, la justicia, un poco de los símbolos de los... Vamos a ir un poco más rápido porque si no, no llego. Ya tenga. 5 minutos. Bueno, la carga militar iban así por tipo en flecha, iban todos en uno, ¿no? Rompían, donde iban, rompían al enemigo. Estos son los sarracenos, y este famoso, Saladino, que fue al principio se le ganó, y después ya no, en la famosa batalla de los cuernos de Jatín, ahí destrozó a los cruzados, y muchos murieron, fallecieron muchos, y a partir de ahí luego ya volvió a reconquistar Jerusalén. La primera cruzada, la segunda y la tercera pertenecía a Jerusalén, la cuarta se perdió y la quinta se volvió a recuperar, y a partir después de todas las guerras, lo mismo que se habían ganado y eran buenos guerreros, fueron perdiendo. Se perdieron ya pues todo a
Ricardo Corazón de León, importante también, rey inglés, y Luis IX, que fue secuestrado, y a raíz de que Luis IX lo secuestra y pide un rescate, Francia entra en una ruina porque tenía a los mamelucos que pagar el dinero. Esto es San Juan de Acre, que en el castillo de Acre, el último bastión que tenía los templarios. Lo pierden todo y luego, con tanto poder como tenía, el rey de Francia le tenía mucha envidia. Le debía mucho dinero, le habían pedido varios préstamos y su padre había malgastado el dinero, que era Felipe III, su abuelo Luis IX, que fue santo también, pues el préstamo para devolverle, porque había estado secuestrado, y luego no sabían tampoco muy bien organizar, porque todo el poder que tenían, toda la riqueza se la estaba organizando el temple. Por lo tanto, llega una crisis muy fuerte Francia, y con esa crisis, primero, se mete contra los banqueros lombardos, para quedarse con el dinero. Expulsa a los judíos, que también tenían riqueza, se quedan todo el dinero de los judíos. Entonces dice el rey, que se llamaba Felipe IV, el hermoso, le belle es bello, pero el hermoso. Dice, pues nada, contra los templarios. Intenta unificar los templarios, la orden de los templarios, contra otra orden, que era los hospitalarios, pero el jefe de los templarios, que era Jacques de Molay, que fue el último templario, dice que no, que ellos no están sobrados y que no se unen con él. Entonces el Papa le insiste varias veces, entonces el Papa era Clemente V y no había forma de esto. Incluso el rey Felipe IV quiere hacerse templario, pero no le deja. No, porque como tenía tanta deuda, ¿cómo va a ser templario? Pues no puede ser. Y entonces, ¿qué hace? Para poderse quedar con todo el patrimonio del temple, lo que hace es que les dicen que son herejes, que escupen la cruz de Cristo, que hacen sodomía, en fin, de todos los crímenes habido y por haber, lo peor se los cargan a los templarios, sin ninguna prueba, porque no había prueba ninguna, pero le encarcelan a más de 150 en Francia, porque en el resto de países no se les condena, por ejemplo en España, ni en Portugal, ni en Inglaterra tampoco, pero en Francia sí, y manda una orden para que un día concreto, que es el 12 de octubre de 1307, un documento que no se puede abrir hasta ese día, en donde la mayoría de los jefes de la policía van y los cogen a todos, les quitan todas sus propiedades y los encarcelan. El día 13 mueren cerca de 50 templarios en la hoguera, quemados, los torturan para que confiesen que han hecho cosas que realmente no hay prueba, pero tenían que confesarlo de una forma. Algunos confiesan después de las torturas y otros ven que están torturando a sus compañeros y dicen, ¿dónde hay que firmar? Y yo firmo, porque no lo podían soportar. Total que al final, estamos ya llegando al final, me pongo más rápido, si no, no termino. Y resulta que este tenía gente que estaba, como querían de alguna forma cargarse al temple, el rey Felipe IV, pues tenía a Guillermo de Nogaret, que era un maquiavélico, un secretario que tenía, que empieza a moverlo junto con el confesor del rey, a ver de qué forma pueden coger a todos los templarios y acusarlos. Una vez que los acusa, queda el último, ¿no? El Papa no hace nada, a pesar de que era digamos, el ejército del Papa no hace nada, porque el Papa había estado nombrado, aparte, había hecho del rey, había mucha política aquí, y la había nombrado, y tenía miedo, era francés también, tenía miedo del rey, porque el rey ya intentó cargarse un Papa, bueno, por una historia, y total que al final, el último templario, en un momento final, cuando ya lo van a la hoguera, hacen un público para que se retracte de alguna forma y poder ir al cielo, y él en ese momento dice que no, que él todavía todo lo que había confesado no era cierto, que había sido por las torturas y que aunque se sacrifique la vida, lo quemen y tal, pero él no, él dice que son inocentes, que el orden del temple son inocentes y los templarios también. Entonces dice en el último momento, que es donde empieza ahí lo que son la maldición, la famosa maldición que le echa a toda esta familia del rey,
disuelve el temple, en la leyenda, esto fue el 18 de marzo del 34. Dice Jacques de Molay, cuando estaban quemándolo a fuego lento en una pica, enfrente en lo que era la isla de los judíos, frente a Notre Dame, la catedral de Notre Dame, decía lo siguiente: Dios sabe quién ha pecado y se equivoca. La desgracia caerá pronto sobre aquellos que nos han condenado sin razón. Dios vengará nuestra muerte. Señor, sabed que en verdad de todos aquellos que nos condenan van a sufrir por nosotros. Clemente, y tú también, Felipe, traidores a la palabra dada, os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. Bueno, en un año mueren los dos. No solamente mueren los dos, porque la supuesta maldición se hizo efectiva. Entonces ahí es donde empieza pues, la historia de lo que es todo el mito, toda la leyenda del Temple. Muere Nogaret envenenado, en una cacería cae Felipe IV, que también muere, y Clemente V, el Papa, de disentería. Pero los descendientes del rey sufrieron el mismo destino, muerte trágica y terrible. Se creyó que la familia real estaba maldita, dañando la política y la reputación de Francia por completo en Europa. Tras 14 años de la muerte de Jacques de Molay, que fue el último caballero templario, la dinastía francesa de los Capetos, que gobernó Francia durante 300 años, dejó de existir. Los bienes del Temple fueron repartidos entre las órdenes de los hospitalarios y en España la orden Santa María de Montesa. Y al final queda pues, un legado que nos dejan a nosotros, que creo que es interesante verlo por la influencia en el arte, en la arquitectura, también porque se convirtieron banqueros y préstamos por todo lo que ellos tenían. Frente a la carga de la caballería, el triunfo de donde el colectivo era superior a lo individual, ellos crearon los escuadrones y los uniformes que muchas de las, hoy en día los ejércitos modernos utilizan, sobre todo la disciplina y la cohesión, que son esenciales. La teoría conspirativa sobre los caballeros y la leyenda surge, practican retos ocultos, no hay nada, son más prácticamente teorías que otras cosas. Y luego pues todo eso se repartió. La historia de los caballeros templarios es un ejemplo fascinante sobre la andadura de la orden militar y religiosa, más poderosa y respetada de la Edad Media, defensores de la cristiandad con gran poder económico y territorial. Tras su desaparición trágica por ambición, la codicia y el temor, ha dejado un legado muy importante en la cultura europea, que nos sigue inspirando a muchos. Aunque su imagen ha sido tan explotada y exagerada, su historia nos recuerda lo frágil que puede llegar a ser una institución y la importancia de la justicia y de la integridad. Los templarios siguen siendo objeto de estudio, de fascinación y de misterio hoy en día para las personas. Por ello, los nobles templarios perduran en la cultura popular como un símbolo de valentía, de honor y de espiritualidad. Pues muchas gracias. Lo único que el año que viene tendrás que venir a explicarnos la experiencia que hayas tenido y los templarios de ahora, porque seguro que también tiene su historia. Pues el año que viene ya sabes que tiene fecha para volver. Bueno, un pequeño detalle para que recuerdes el paso por aquí, por el faro. Os diré quién viene de
¿Sin micrófono? Sí, levanta la voz. Ok. Nada, muy bien. Siento que he llegado tarde, entonces espero no hacer pregunta incorrecta. Quería preguntarte cuál era el papel de San Juan Bautista, digamos, dentro de la Orden del Temple, porque yo visité, me acuerdo, la Catedral de Malta, ¿no? Y entonces se le dedica una especial devoción que algunos dicen que va por delante incluso de Jesucristo, en la línea de Leonardo da Vinci, del cuadro. En segundo lugar, no sé hasta qué punto en la Cuarta Cruzada, cuál fue, si hubo alguna participación de los templarios cuando se invadió, digamos, el país amigo de Constantinopla, ¿no? La ciudad de Constantinopla. En la cuarta que tú has comentado, que ahí se perdió Jerusalén, no se luchó, no sé muy bien porque lo has pasado muy rápido. Y la tercera y última, que creo que no tiene nada de sentido, es si tiene alguna conexión con lo que, digamos, con los llamados guerrilleros de Cristo Rey, ¿no? De los tiempos de Franco. Pues en la primera que comenta lo de San Juan Bautista, sí que se ha hablado, igual que Santa María Magdalena, pues que hay una leyenda sobre los... Hay distintas asociaciones templarias o que se consideran herederos del temple, en el cual San Juan Bautista para ellos es un patrón. Incluso decían que la cabeza de San Juan Bautista la tenían guardada los templarios. Yo creo que son más mitos y leyendas sobre ese tema de San Juan Bautista. Sí que es cierto que algunas veces se hace lo que son ritos en la noche de San Juan en representación de San Juan Bautista. Y algo hay sobre ese tema. Yo lo he comentado al principio, yo ahora soy prácticamente novicio, ¿no? Hasta dentro de 15 días no soy profeso, caballero profeso. Pero estoy estudiando estos temas. Quiere decir que algo conozco, pero tengo que profundizar mucho más porque hay mucho que desapareció y que hay que ir descubriendo. Se cuenta que cuando se disolvió la Orden del Temple, por parte de la Iglesia principalmente, quisieron que desapareciera toda la documentación y todo lo que había. Se han encontrado cosas como que están todavía, ¿no? en el Vaticano, los archivos vaticanos, muchas cosas de la Orden del Temple que están ahí. Eso. Luego lo de la Cuarta Cruzada no le puedo decir si, porque sí que al final en la Cuarta Cruzada no, claro, ahí ya los templarios yo creo que ya no estaban ahí. Y lo que ha comentado la última pregunta, a ver, Los guerrilleros de Cristo Rey. Lo de Cristo Rey. Sí que hay, lo de Cristo Rey, bueno, hay cuando acabaron los templarios en la península, el rey Dionisio de Portugal quiso que los templarios fueran a Portugal bajo el nombre de los caballeros de Cristo, ¿no? Entonces, eso al final ha pasado a lo que es América, ¿no? Y allí hay muchos templarios que se consideran parte de lo que son los soldados de Cristo, ¿no? Y es lo que más me suena, lo que me está comentando. Gracias. Sí, Vista. Quería saber la diferencia con la cruz de Malta, porque yo he estado en la orden de Malta, ¿no? Sí. Y no vi la diferencia. La cruz de Malta es sobre el manto negro y la cruz blanca. Sí. Yo estuve a punto, hace muchos años, me invitaron para pertenecer a la Orden de San Juan de Jerusalén. Y entonces era una orden diferente. Creo que son de las únicas que perduran, los de Malta, Caballero de San Juan de Malta y los de Santo Sepulcro, que están reconocidos por la Iglesia, los de Malta. Y eso es diferente. Esta es la primera cruz que llevaba
algo hubo porque sí que es cierto que ellos durante un tiempo que estuvieron, durante 10 años prácticamente, no crecieron y algo habría. Hay quien dice que eran muy buenos a la hora de la venta de reliquias y puede ser que algo de eso hubiese, pudiera haber, pero una relación que usted está diciendo entre una y otro, no va a haber. Muy bien. Sí, es que se me ha ido tu nombre. Josefina, y después... Muchas gracias por la exposición que nos has hecho. Después de todo lo que hemos escuchado y sabiendo que la orden de desapareció, ¿en qué punto estaría ahora? Ahora, en la realidad que vivimos ahora. Porque han surgido cantidad de órdenes. Yo, por ejemplo, cuando me llama mucho la atención, que es donde se ve muy palpable, cuando vas a Toledo, al Colegio de Toledo, hay una cantidad de órdenes impresionantes. Bien, digamos que todos son pequeñas excisiones del que fueron los templarios en su momento. Bueno, de hecho, antes de morir, ya de morir el último templario, dicen que hubo un traspaso. Se dice que hubo un traspaso a otro templario. De hecho, aunque se disolvió la orden, continuó. Entonces, ¿quiénes son los herederos de esa orden? Que estaba, porque claro, dice, si te viste, además decía bien que si te podías vestir de templario y tal, te podías excomulgar, porque estaba totalmente prohibido eso. Entonces, ¿qué ocurre? Eso hoy en día no tiene razón de ser, ¿no? Se han creado muchas asociaciones templarias que defienden los valores de los templarios y algunas han sido de una primera orden que hubo. Esta era la más antigua, la OSMPJ, después de Soberana Militar del Templo de Jerusalén. Pero hay gente que a lo mejor se han disuelto queriendo, a veces por embaucar a la gente, porque no es una cosa que... Y se han creado así ese tipo de asociaciones que hoy en día hay miles, por no decir cientos. A nivel internacional, nosotros funcionamos a nivel internacional, pero a mí me dice mi mujer, ¿te has metido en una secta? A mí no déjame de secta, que yo no quiero saber nada de secta. Yo he visto que hoy en día los valores de las personas están cambiando mucho y valoro mucho, por ejemplo, la seriedad, la formalidad, no sé, la humildad, muchas cosas que hoy en día, por desgracia, se están perdiendo. Y eso se está potenciando a través de algunas de estas asociaciones templarias. No quiere decir que todas sean buenas. ¿Cuál sería el objetivo entonces de este tipo de...? Pues el objetivo principalmente es promocionar lo que es el temple, ayudar a lo que es la cultura templaria, como hemos visto, edificios para conservar, y también a las personas que son necesitadas, pues ayudar como si fuera una especie de ONG, que también ayudas, dar alimentos a que necesitan. Por ejemplo, en el tema de peregrinos, hay una casa que lo lleva una especie de hospedaje también para ayudar. Y sobre todo personas que sí que sea necesario, parte del dinero que tiene, pues se utiliza para eso, para esos fines. Muy bien. Te tocaba a ti. Y después... Enhorabuena por la disertación, que ha sido maravillosa, pero precisamente, como he dicho, esta mañana he visto un documental en el cual decían que de los últimos templarios que quedaron vivos, los pocos, habían formado los Rosacruz. Yo sé que algunos escaparon, se Efectivamente. escondieron en sitios ahí que tal. Estuvieron escondidos y sí. cuando salieron formaron los Rosacruz. Y como antes he comentado, el rey de Portugal dijo, venidos aquí os acojo, porque les quitaron todas las propiedades que tenían. Y entonces al final se quedaron prácticamente sin nada. Hoy en día no tiene conocimiento de que haya descendientes directos, familiares directos por los apellidos de ellos. No hay. Entonces, sé que la Orden Rosacruz sí. sí que está en vigor, conozco gente que está dentro y se dedican también a lo mismo, a hacer cosas benéficas, a recoger dinero y a... Pero no utilizan el nombre de templario, no lo utilizan. No, Rosacruz. Roque, por favor. Buenas tardes. Levanta la voz que te oigan. He echado de menos a Jaime I el Conquistador, que fue caballero templario. Y por otro lado, desde 1094, Fernando, el 14
dicho usted que es muy interesante lo del rey Felipe VI, sí que es cierto que España siempre hemos sido un país que hemos podido de alguna forma mediar, ¿no? Porque hemos estado en guerra, pero normalmente no nos llevamos mal. Cuando hemos ido a América, hemos estado nos hemos unido con esos pueblos, no como por ejemplo los ingleses que han sido muy suyos, muy diferentes. Y se podía perfectamente mediar por parte del rey de Jerusalén, aunque es un título honorífico, pero es una labor muy importante que ahora, por ejemplo, como estamos en Gaza con la guerra que hay y todo esto, ahí sería una labor muy importante de que se pudiera hacer ese rey de Jerusalén, que para qué sirve, si es un título nada más honorífico. Pues ahí tendría una buena labor aquí el rey Felipe, como rey de Jerusalén, que precisamente está en el centro de eso. Es un tema muy importante. ¿Querías comentar algo, Vicente? No, felicitarle. Y yo recuerdo que todavía se sigue hablando del tesoro de los templarios, que hay gente que lo está buscando. Sí, sí. No lo van a encontrar. No, porque el rey Felipe el Hermoso lo que hizo, como llegó con tanta crisis Francia prácticamente en la ruina, devaluó 3 veces la moneda. Entonces, cuando se quedaron con el temple, lo que tenía se le quedó parte de la iglesia, parte de los reyes y otros se lo quedaron otras órdenes, como la orden hospitalaria y aquí en España se creó la orden de Montesa, que se repartió, todo lo que había se repartió entre por tanto, que dice que por la noche se fueron los barcos, se fueron y llevaron el tesoro, ese tesoro se quedó aquí y se repartió. No se sabe nada de ese tesoro, ni dónde está, aunque todavía hay mucha leyenda que dicen, no, que el tesoro que está en tal sitio, pues que lo busquen a ver si lo encuentran. A ver, sí, después Mariano. Yo tenía dos preguntas. La gente de Caravaca, pero habla de Caravaca. Levanta la voz y te oís por ahí. Sí, la Cruz de Caravaca tiene dos. Quería saber si hay alguna relación entre ser así. Yo soy de Caravaca. Aprovecho. Entonces, ¿hay alguna relación con esta cruz y con la cruz? De hecho, más famosa la que usted lleva. Son cruces patriarcales, Sí. Y bueno, porque es muy difícil encontrar esta cruz. Si lo buscan es muy complicado. Son cruces patriarcales